Y bien, el tema de los ángeles es alentador o escalofriante, dependiendo de tu posición ante Dios. Verán, los ángeles no solo sirven a Dios, sino que también sirven a los herederos de la salvación, es decir, a los cristianos. El Espíritu habla del papel de los ángeles en el juicio en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Normalmente no pienso en que los ángeles estén materialmente involucrados en el reposo dado a los creyentes atribulados y a la retribución impuesta a aquellos que no obedecen el Evangelio, pero eso es precisamente lo que dice la Biblia. Solo esto hace que la obra de los ángeles sea digna de nuestra consideración. ¿Saben algo? He conocido a cristianos conocedores que sabían poco acerca de los ángeles. Algunos que dudaban de su existencia o incluso negaban su obra entre los cristianos. Y eso es triste. Si bien no entiendo mucho sobre la obra de los ángeles, podemos saber lo que han hecho en los tiempos del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento y consolarnos con el hecho de que todavía tienen una obra que hacer hoy que involucra al pueblo de Dios. Y bueno, no he predicado sobre el tema de los ángeles tanto como debería. Rara vez escucho a otros enseñar sobre el tema y eso es un error. Siempre que se descuida un tema bíblico, existe la tendencia a llenar el vacío con ideas populares, pero erróneas, difundidas por falsos maestros. Ahora bien, tomen nota del hecho de que las palabras ángel y ángeles se encuentran en casi 300 escrituras de la Biblia. 178 de esas escrituras en el Nuevo Testamento y 105 de esas escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Escucharon eso? Las palabras ángel y ángeles se encuentran en casi el doble en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. 52 de esos 178 casos del Nuevo Testamento son de los Evangelios y 53 son del libro de Apocalipsis. Estos hechos ciertamente hacen que el tema sea relevante para nuestra exploración. Así que hoy día vamos a comenzar a hablar sobre la obra de los ángeles. Si bien debemos entusiasmarnos con el estudio de los ángeles, pero también debemos tener cuidado de no llenar los espacios en blanco que las Escrituras dejan vacíos. Al igual que con el Espíritu Santo, algunos estudiantes de la Biblia, imaginativos y demasiado entusiastas, atribuyen a los ángeles detalles sobre los cuales las Escrituras guardan silencio. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 30, versículo 6, Proverbios 30, versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. También recuerdo Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que nos centraremos en los detalles que sí proporcionan las Escrituras. Primero, sin embargo, debido a que las Escrituras dicen mucho acerca de los ángeles
y nuestro tiempo es limitado, vamos a considerar una discusión general sobre los ángeles de la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional. Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional dice lo siguiente, que la palabra ángel se aplica en las Escrituras a una orden de seres sobrenaturales o celestiales, cuya misión es actuar como mensajeros de Dios para los hombres y como agentes que llevan a cabo su voluntad. Tanto en hebreo como en griego la palabra se aplica a mensajeros humanos. En forma de nota pueden apuntar Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, y Lucas, capítulo 7, versículo 24. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, y Lucas, capítulo 7, versículo 24. En hebreo se usa en singular para denotar un mensajero divino y en plural para mensajeros humanos, aunque existen excepciones a ambos usos. Se aplica al profeta Ageo, Ageo capítulo 1, versículo 13, en forma de nota, al sacerdote, Malaquías capítulo 2, versículo 7, en forma de nota, y al mensajero que ha de preparar el camino del Señor, Malaquías capítulo 3, versículo 1, en forma de nota. En el Nuevo Testamento la palabra ágelos, cuando se refiere a un mensajero divino, suele ir acompañada de alguna frase que aclara este significado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 36, Mateo capítulo 24, versículo 36, ahí vemos que en la parte de la Escritura dice que los ángeles de los cielos. Los ángeles también sabemos que pertenecen a las huestes celestiales. Lucas capítulo 2, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 13. Y también en referencia a su naturaleza se les llama espíritus. En Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Así que evidentemente Pablo se refirió a las filas ordenadas de seres supramundanos en un grupo de palabras que se encuentran en varias combinaciones, a saber, archai, que significa principados, exousiai, potestades, tronoi, tronos, curiotetes, dominios, y dunameis, también traducido como poderes. Los primeros 4 aparentemente se usan en buen sentido en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde se dice que todos estos seres fueron creados por medio de Cristo y para Él. En la mayoría de los otros pasajes en los que aparecen palabras de este grupo parecen representar poderes malignos. Se nos dice que nuestra lucha es contra ellos, en forma de nota en Efesios capítulo 6, versículo 12, y que Cristo triunfa sobre los principados y potestades, en forma de nota, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y también podemos comparar esto con Romanos capítulo 8, versículo 38, en forma de nota, y también Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Pero en 2 pasajes aparece la palabra archagelos, es decir, arcángel o ángel principal. Con voz de arcángel, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y también en Judas encontramos en el versículo 9 el arcángel Miguel. Pero bien, en todas partes del Antiguo Testamento se supone la existencia de ángeles. La creación de los ángeles se menciona en el Salmo 148, versículos 2 y 5. Salmo 148, versículos 2 y 5. Alabadle, vosotros todos sus ángeles. Alabadle,
vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. En cuanto a su apariencia exterior, es evidente que en ocasiones podían ser confundidos con hombres, en forma de nota, como en Ezequiel capítulo 9, versículo 2, Génesis capítulo 18, versículo 2 y también en el versículo 16. Pero no hay indicios de que alguna vez hayan aparecido en forma femenina o en forma de mujer. Los ángeles son mensajeros e instrumentos de la voluntad divina. 2 ángeles tienen el encargo de destruir Sodoma, en Génesis capítulo 19, versículo 13. Ahora, cuando David cuenta al pueblo, ahí vemos que un ángel los destruye con pestilencia. En 2 de Samuel capítulo 24, versículo 16. Y también es por un ángel que el ejército asirio es destruido. En 2 de Reyes capítulo 19, versículo 35. En este sentido, cabe señalar la expresión ángeles del mal, es decir, ángeles que traen el mal sobre los hombres de parte de Dios y ejecutan sus juicios. Por ejemplo, Salmo 78, versículo 49. Salmo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. También aparece la idea de los ángeles cuidando de los hombres, en forma de nota en Salmo 91, versículo 11 en adelante. Salmo 91, versículo 11 en adelante. Aunque la concepción moderna de la posesión por parte de cada hombre de un ángel guardián especial no se encuentra en el Antiguo Testamento. Y escuchen bien, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Los ángeles son más fuertes, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 24, versículo 16 en forma de nota. También son más inteligentes, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículos 21 y 22 en forma de nota. Y más veloces, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 21 en forma de nota. Más veloces que cualquier simple hombre. En cuanto a la apariencia exterior de los ángeles, permítanme agregar que la imagen popular de un lindo angelito, como los pintan en cuadros, en pinturas, no coincide con la presencia intimidante que retratan las escrituras sobre los ángeles. Casi sin excepción, las primeras palabras que un ángel le dice a un ser humano son: no temas. En Lucas capítulo 1, versículo 12, cuando Zacarías vio un ángel, ¿qué sucedió? Se turbó al verle y le sobrecogió temor. Luego, en Lucas capítulo 2, versículo 9, las Escrituras dicen: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y escuchen, tuvieron gran temor. Cuando el ángel se apareció a María Magdalena y a la otra María en la tumba de Jesús, la Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículos 3 y 4, Mateo capítulo 28, versículos 3 y 4, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron
y se quedaron como muertos. Cuando un ángel se apareció al apóstol Pablo en Hechos 27, Hechos capítulo 27, versículo 24, recordamos que le dijo: Pablo, no temas. Isaías, por otra parte, respondió con estas palabras en Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Y por último, Daniel tembló en Daniel capítulo 10. Así que sabemos que los ángeles adoran a Dios y sirven a Dios, pero ¿qué pasa con los ángeles que son criaturas superiores al hombre? ¿Estos seres de superior rango sirven al hombre en forma de pregunta? La respuesta es sí. Los ángeles son superiores que el hombre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel, y hago un paréntesis, quien como creador fue por supuesto superior como Dios por la eternidad, es decir, Jesús. Continúo con la lectura, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La condescendencia de Cristo de encarnarse, sufrir y morir por los pecados de la humanidad es abrumadora. Pero vemos que esta preocupación y condescendencia por la humanidad indigna no termina con Jesús. Noten la bendición revelada en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus? Aunque aquí debería ser así. ¿No son todos ángeles, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, que los ángeles sean espíritus que ministran o sirven no es ninguna sorpresa, pero ¿sabían que Dios envía ángeles para ministrar o servir a los que heredarán la salvación? Eso es precisamente lo que dice la Biblia. Comprender esta verdad les da a quienes están alejados de Dios una razón más para servir a Dios. Pero la pregunta natural es, ¿qué significa eso? ¿Cómo sirven exactamente los ángeles a aquellos que heredarán la salvación? Bueno, el Nuevo Testamento no proporciona muchos detalles específicos en ese sentido, pero podemos ver varias formas en las que los ángeles han servido al hombre a lo largo de la historia. Sin embargo, debemos hacer una pausa y notar cuán altamente considera Dios el servicio y obediencia. Jesús, nuestro Señor, vino diciendo que no había venido para ser servido y luego respaldó su enseñanza de la manera más tangible cuando se arrodilló y lavó los pies inmundos de los discípulos. Y entonces, una de las maneras en que sabemos que nos estamos acercando a Dios es cuando nos encontramos sirviendo más a los demás y con una sonrisa. Sin duda, Satanás habría sido reacio a servir al hombre. De hecho, como nuestro adversario, sabemos que él está haciendo todo lo que está en su poder para que nos regodemos, o en otras palabras, para que nos complazcamos en nuestro pecado y finalmente hagamos nuestro hogar eterno en el lago de fuego, con él
y sus ángeles. Entonces, reflexionemos. ¿A qué tipo de seres angelicales estás modelando más fielmente tu vida? ¿Los que sirven a otros o los que influyen en otros para que se alejen de Jesús? Después de delinear algunos de los hechos del plan del Evangelio, el apóstol Pedro indica en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que estos detalles intrigaron profundamente a los ángeles. Quizás debido a su mayor inteligencia e intimidad en el cielo con Dios, los ángeles que pecaron una vez perdieron para siempre la bienaventuranza del cielo. Pero escuchen, porque no se les extendió ninguna gracia, ninguna misericordia, ningún perdón, ningún plan de salvación como se les ha extendido al hombre. Jesús nuestro Señor comparte el júbilo del ángel por el hombre. A este respecto, en medio de sus parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Jesús nuestro Señor dice en Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que permítanme decirles, si hoy no estás bien con Dios y decides entregar tu vida a Dios, harás que los ángeles en el cielo se regocijen. Y pues hermanos, qué pensamiento tan glorioso. Burton Kaufman señala que los santos ángeles demuestran su gran preocupación por el bienestar del hombre cuando alaban a Dios sobre los campos de Belén, donde estaban los pastores, a quienes se les anunció que había nacido un Salvador, en Lucas capítulo 2, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 13. También cuando un ángel anunció a María que sería la madre del Mesías. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y luego, cuando un ángel declaró a los pastores que él había nacido. Lucas capítulo 2, versículo 10. Además, el ángel Gabriel se apareció a Zacarías para decirle que él y su esposa, Elizabeth, aunque no tenían hijos y eran de edad avanzada, serían bendecidos con un hijo al que llamarían Juan, quien, como dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17, Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17, Juan, quien será grande delante de Dios y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, los ángeles estaban plenamente ocupados en presentar esta buena noticia. El ángel Gabriel vino a María cuando ella era virgen para decirle en Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel Gabriel también le dijo
En los versículos 30 al 33 del mismo primer capítulo de Lucas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María expresó preocupación. ¿Se imaginan a una joven recibiendo esta gran noticia? Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, ella dijo. El ángel Gabriel explicó que ella daría luz al Hijo de Dios mediante un milagro a través del Espíritu Santo. Verán, los ángeles estaban muy involucrados en lo que estaba sucediendo, en el plan de redención de Dios. Mucho más tarde, vemos la obra de los ángeles al comienzo del ministerio de Jesús. Como recordarán, Jesús nuestro Señor había estado ayunando 40 días y 40 noches cuando Satanás lo tentó. Agotado por el hambre y por esta experiencia agotadora, la Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 11, Mateo capítulo 4, versículo 11, escuchen esto. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. No sabemos exactamente qué hicieron, pero sin duda, los ángeles refrescaron y fortalecieron a Jesús. Luego, hacia el final del ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, nuestro Señor Jesús hizo la desgarradora oración en la que pidió en Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, Lucas agrega en el versículo 43, Lucas agrega en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús, el Hijo de Dios, se benefició del poder fortalecedor que le dio un ángel. Ahora, cuando un cristiano ora, no podemos decir con certeza cómo el Señor responde esa oración, pero tal vez, y digo tal vez, utilice un ángel. Cuando María estaba llorando afuera de la tumba de Jesús, se le aparecieron dos ángeles vestidos de blanco. Juan capítulo 20, versículo 12. Juan capítulo 20, versículo 12. Dos ángeles vestidos de blanco, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le hablaron preguntándole por qué lloraba. Luego, cuando los discípulos presenciaron a Jesús ascender al cielo, dos varones con vestiduras blancas, seguramente ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Históricamente, parte del trabajo y ministerio de los ángeles ha sido defender y proteger al pueblo de Dios y no interceder como muchos hoy en día en la cultura moderna piensan.
En el Antiguo Testamento, Dios pronuncia el cuidado especial que brinda a su pueblo en el Salmo 91. Salmo 91, versículos 1, 2, 4 y también versículos 9 al 12. Pero me gustaría que noten que Él usa a los ángeles para ofrecer este reconfortante servicio. Versículo 1, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 9. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Por supuesto, esta bendición es general. Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo pensara que estarían completamente libres de toda dificultad. Al tentar a Jesús, Satanás llegó tan lejos. De hecho, al torcer este pasaje que le sugirió a Jesús que sería rescatado por ángeles si saltaba desde el pináculo del templo. Vemos, amados hermanos, que Jesús expuso la perversión de Satanás al citar otra escritura. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. El Espíritu Santo enseña de manera similar en el Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles rescataron a Lot de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Un ángel abrió las puertas de la prisión para los apóstoles cuando estaban encarcelados por los judíos. Hechos capítulo 5, versículo 19. Y en respuesta a las oraciones de la iglesia, un ángel se apareció a Pedro cuando estaba en prisión, enfrentando una muerte segura a manos de Herodes, y lo liberó. Hechos capítulo 12, versículo 7. Una vez más, vemos que una vez que Nabucodonosor se dispuso a quemar hasta convertirlos en cenizas a los 3 jóvenes hebreos fieles que se rebelaron contra él, más tarde Nabucodonosor profirió alabanza desbordante, diciendo en Daniel capítulo 3, versículo 28. Daniel capítulo 3, versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Más tarde encontramos a Daniel arrojado al foso de los leones por orar fielmente a Dios, cuando el edicto del rey lo prohibía. Alabó a Dios en Daniel capítulo 6, versículo 22.
Daniel capítulo 6, versículo 22, alabó a Dios por enviar su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, exclamó Daniel. En el Nuevo Testamento, un ángel se apareció a Cornelio, el primer gentil de la iglesia de Cristo, un centurión romano, y le ordenó que enviara a hombres a Jope en busca de Simón Pedro, quien le diría lo que debía hacer para ser salvo. Y después lo pueden corroborar esto dicho en Hechos capítulo 10, versículos 3 al 6. Hechos capítulo 10, versículos 3 al 6. Pero observen que incluso en la época de los apóstoles, cuando los ángeles interactuaban directamente con los perdidos, un pecador todavía tenía que escuchar de su prójimo lo que debía hacer para ser salvo. Los ángeles no enseñaron el plan de salvación. Los ángeles no enseñaron el plan de salvación como la creencia moderna. Finalmente, una de las escenas más significativas asociadas con los ángeles ocurre cuando Jesús, al contar la historia del hombre rico y Lázaro, dice que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o al costado de Abraham, o al paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. La idea de que esto todavía pueda suceder debería ser un gran consuelo, como le sucedió al pobre Lázaro. Y bien, por cuestiones de tiempo, vamos a concluir hasta este punto aquí, y Dios mediante, en 2 semanas, el 8 de octubre precisamente, abordaremos los mitos sobre los ángeles. Muchas gracias y que Dios les bendiga.